Hola a todos. Acabo de enviar la invitación a Manuel. Ya se nos está uniendo. Hola. Hola, ya, Bueno, ya te he buenas. presentado en otras ocasiones, pero para que no te conozcas, comentaré que eres Manuel Torres, también un profesional del equipo Aristea Nutricionista. Eres uno de los expertos que tenemos en sensibilidad química múltiple. En general, está especializado en cualquier alteración de metabolismo, problemas de detoxificación, disfunciones mitocondriales, llevas también trastornos de neurodesarrollo. Bueno, eres un auténtico experto de microbiota. Quien quiera saber más de tu perfil, lo suyo es que se meta a la página web aresteanutricionistas.com y así ve tu bio, que además no he puesto todos ni todos los cursos que has hecho porque si no, no me cabía. También experto en problemas hormonales femeninos, por cierto. Eh, bueno, pues voy a comenzar a presentar el live de hoy. Hoy vamos a tratar de la sensibilidad química múltiple, ¿vale? De aquí en adelante la voy a nombrar por su acrónimo SQM. Digo comenzar porque este tema es tan extenso que lo vamos a tener que dividir en dos lives, sobre todo también porque, claro, las personas que tienen SQM muy frecuentemente tienen como comorbilidad el síndrome de fatiga crónica, SFC o encefalomielitis miálgica. Y como ya comenté en el live anterior, por desgracia, los pacientes que tienen síndrome de fatiga crónica también suele tener como comorbilidad, SQM suele venir con SFC, no en todos los casos, pero muy frecuentemente. Y como comenté en el live anterior, estos pacientes con síndrome de fatiga crónica no solo pueden desarrollar una crisis, como puede ser un dolor de cabeza, por un esfuerzo físico, sino también por un ejercicio mental en exceso y, y como además el tema de hoy es tan complejo que a cualquiera le va a crujir la cabeza después de escucharnos media hora, cualquiera le va a echar humo, pues entonces vamos a intentar no alargarnos más de media hora. Y si hace falta hacemos 2 o 3 lives para que nos dé tiempo a hablar todo, bueno, todo lo que vemos más importante. No lo podemos explicar todo con mucho detalle, porque si no, sí que ofendimos las neuronas, pero vamos, a todos. Eh, ya adelanto que tendrá que ser dentro de 2 jueves, porque el jueves que viene me pilla otra vez de viaje, me pillará en un vuelo para Pontevedra. Esta vez voy a ir para ver cómo cultivan hongos medicinales y Fadaterra, que además me interesa mucho ir porque tiene un proceso patentado de extracción, por eso consigue extraer más principios activos que incluso otras marcas. Y por cierto, que esté interesado en micoterapia, puede ver el live que tengo con el doctor Blas López Rueda. Está ya subido en el canal de YouTube para quien quiera verlo. Y bueno, también aprovechar a comentar que Ifadaterra, aprovechando que iba a ir para ver su cultivo, me han propuesto que le pueda ofrecer a nuestros pacientes un descuento. Tan solo tenéis que meter en su página web y poner el código Aristea y tener un descuento con sus productos. Bueno, comencemos con la charla, Manuel. A ver, ¿puedes explicarnos qué se entiende por SQM? Vale, bueno, pues vamos a empezar por lo facilito primero y luego ya iremos complicando el tema. Vale, la sensibilidad química múltiple, ¿vale? Es un trastorno adquirido por una mala respuesta fisiológica que tienen algunas personas frente a múltiples componentes químicos en bajas concentraciones que se pueden encontrar tanto en el, bueno, medio ambiente, en suplementos, alimentos, medicamentos, etcétera. ¿Vale? Vale, podremos hacer aquí la analogía que el SQM, bueno, las personas o pacientes con SQM sería como los canarios de la mina, puesto realmente lo que pasa es que tienen más susceptibilidad a sustancias que si estuvieran en cantidades suficientemente grandes, al final provocaría una reacción en cualquiera de nosotros. Lo que pasa con ellos es que con cantidades mínimas, que normalmente no dan problemas, en estas personas sí que se produce una reacción negativa en su cuerpo, de hecho, Se, se producen va, otro tipo de reacciones. se va acumulando y va creando, ya diremos más adelante ahora, por problemas ya sean genéticos, pues vamos creando problemas de estrés oxidativo, acumulación, vamos creando al final una sintomatología y una neuroinflamación.
¿vale? Y hay un estrés oxidativo también mitocondrial, ¿vale? Que eso es lo que vamos a tratar un poquito ahora más adelante y ya luego en el próximo live pues seguiremos tratándolo. Vale, ¿Vale? Manuel, aunque no en todos los casos se desarrolla el SQM en dos fases, sí que suele pasar en la mayoría de los casos. ¿Puedes explicarnos en qué consiste estas dos fases de desarrollo de SQM? Sí, bueno, aquí tenemos, en los estudios se ha visto, ¿vale? Que cuando se coge el grupo de personas y se estudia, ha habido dos fases, una fase inicial y la otra fase desencadenante. No, como ha dicho, no siempre, porque hay veces que, por ejemplo, ahora con el COVID, que es un virus muy oxidativo y que afecta también mucho a la mucosa, puede afectar también mucho a la parte cerebral, pues también puede provocar de forma brusca tener SQM, pero casi siempre viene, yo siempre suelo preguntar la genética o más bien si ha tenido un familiar, la madre, el padre, una tía, ¿vale? Si tiene también problemas con, bueno, pues con los químicos, con los olores, etcétera. Porque suele venir de ahí, a lo mejor lo tiene muy débil y que en la fase inicial, ¿vale? Que va perdiendo tolerancia fisiológica por la exposición repetida a baja dosis de compuestos químicos y luego ya tenemos una segunda fase que es donde se produce una respuesta ya exacerbada, ¿vale? Desproporcionada cuando se expone a ese químico, a esa sustancia. Bueno, esto hemos hecho en una propuesta, ¿vale? Una teoría propuesta validada, pero no explica el origen. El origen, pues no se sabe, hay muchos estudios, se postula, muchos desencadenantes, y bueno, eso es lo que ahora mismo tenemos. Y bueno, es lo que vamos, como he dicho, vamos a ir tratando poquito a poco. Sí, hoy me Ahora. gustaría hablar por lo menos que cuentes las principales hipótesis que hay. No sé si nos dará tiempo a terminarlo porque hay varias hipótesis, pero por lo menos la principal del estrés oxidativo, ahora te la querré preguntar, y que está la parte de la genética, que es lo más importante. Pero bueno, vamos a recopilar un poco para intentar que todo quede bien claro, porque este tema es súper complejo. Entonces, recordad que el SQM es un síndrome multifactorial, es decir, hay varios factores distintos implicados y es adquirido, es decir, no se nace con SQM, sino que suele manifestarse después de estas dos fases que acaba de explicar Manuel y además también se caracteriza por manifestarse con un grupo de síntomas recurrentes, es decir, tiene que pasar por lo menos 6 meses, ¿vale? Para que se diagnostique como SQM. Y además, estos síntomas son distintos en cada paciente. De hecho, una de las teorías que vamos a hablar se basa en precisamente, es como un puzzle, porque en cada persona se manifiesta de una manera Y muchos distinta. grados, y muchos grados también al final, en lo que se manifiesta. Por eso es muy importante de que si se tiene antecedente, que se sabe que tienen sensibilidad química, aunque sea leve, pero ellos empiezan a mostrar ya esa mala tolerancia hacia químicos, que rápidamente se empiecen a tratar, porque no tiene nada que ver un pronóstico cuando se trata en el inicio con cuando ya está muy desarrollado. Exactamente. Entonces Y es sobre todo los casos, importante mirar su histórico familiar. sí, para evitar sobre todo cuando el problema es la bioacumulación antes de que llegue a ese punto, porque al final luego vamos a hablar de varios tratamientos incluso de la dieta. La dieta también es fundamental, una dieta antioxidante, antiinflamatoria. Aquí bueno, es tan importante como una dieta que evite muchos químicos alimentarios que suelen dar problemas, como los salicilatos, glutamato. Hay que evaluarlo en cada persona. De hecho, la parte de los químicos alimentarios la Además, hablaremos en la próxima charla. cuando habla de los suplementos, ahí también hay que tener es muy importante cogerlo a tiempo, porque a tiempo va a tolerar los suplementos. Pero cuando se coge ya en la fase tardía, pues ya hay que con mucho más cuidado. Suplemento que no tenga Toleración excipiente, que sea único, que no sea que venga un abanico de muchos de ellos. Y eso uno a uno, metiéndolo muy poco a poco, espaciado en el tiempo. Entonces eso es muy importante, porque si se coge a tiempo, bueno, pues al final la tolerancia es mucho mayor a la suplementación. a Sí, de hecho, hemos visto que hay pacientes que ya no habían venido, que se habían tratado con varios a la vez y claro que no lo había tolerado, cuando sin embargo si se lo hubiera introducido poco a poco, uno a uno,
las posibilidades hubieran sido mucho mayores. Hay gente que no está escuchando, lo mío no está diagnosticada de SQM, pero puede estar sospechando que le puede pasar. ¿Puedes decirnos cuáles son los principales síntomas que se asocian con el SQM? Aunque no des por hecho que lo tengáis porque tengáis estos síntomas, porque como veréis en los próximos lives, los que hablemos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, veréis que hay muchos de estos síntomas que se solapan con estas enfermedades. Muy posiblemente porque seguramente tiene una etiopatogenia familiar y con esto me refiero a que pueden compartir causas similares y también antes de tener este diagnóstico, que ya lo hablaremos en el próximo live, hay que descartar que haya cierta intoxicación de ciertas cosas que se manifiestan igual, ¿vale? Primero se va descartando muchas cosas, pero bueno, ya hablaremos cómo se puede hacer el diagnóstico, algo que es muy difícil en esta enfermedad. Entonces, Manuel, ¿puede hablarnos? Hay tantísimos síntomas que como que a nos ver, cuenten los principales, porque si no necesitamos los dos lives solo para las distintas sí, sintomatologías que hay. claro, y cuanto más grave el grado, se coja más tarde, peor, ¿vale? El abanico de síntomas es que es súper amplio porque perdemos al final la homeostasis nuestra metabólica y los sistemas pues se descompensan, ¿vale? Entonces, bueno, puede ser neurológico, que puede ser cefalea, irritabilidad, lentitud de la respuesta, neblina mental o respiratorio, disnea, tos o cardiovasculares, taquicardia, sudoración también, o gastrointestinales. Ahí entra mucho el SIBO, que bueno, mucho, no iba a decir médico, pero no médico, sino bueno, muchas, para no meter a los médicos. Pero que al final, sanitarios, pues dicen síndrome de intestino irritable, ¿vale? Pero eso casi siempre detrás, pues ahí está un SIBO, un LIBO, un IMO, un IFO, lo que sea. Un LIFO, Además, diga, lo es que muy sea, común ¿vale? que tengan tolerancia a los FODMAPs. Es decir, hay mucha gente con SQM que no tolera los carbohidratos, estos de cadena corta muy fermentables. Claro, también puede ser dérmico, ¿vale? Que tengamos eczema, sequedad, o ginecológico también, como quiste ovárico, dismenorrea, o urológico, oculares, irritación, lagrimeo, sequedad, ¿vale? Entonces, tiene mucha sintomatología que, por supuesto, no vamos a tenerla todas, sino, Vale, mira, hay pero uno que está haciendo una pregunta, pero quizás luego cuando hablemos de las causas, porque dice, ¿inicia por una debilidad del sistema inmune o por otra razón, como puede ser dibiosis o un virus? De esto no sé si responderle ahora o porque esto es algo que queramos hablar, pero quizás luego vamos a hablarlo, porque a ver, esto sería una de las desregularización del sistema inmune, otras son, en general son factores estresantes, algo que hace que el cuerpo se sienta atacado. La microbiota también está muy relacionada, pero quizás lo dejamos esta pregunta para el final, ya que vamos a hablar, lo mismo se le responde solo cuando sí. se pregunte por las distintas causas. Vale, sí, mejor después. Sí, que estaba leyendo Y otra que además que después de la más. vacuna del COVID, Después de la está. vacuna del COVID, que es muy, bueno, puede, pero ya tiene que tener sensibilidad de antes. Ahora, si tiene el COVID sí te lo puede potenciar. Es como hemos dicho antes, un detonante que esté normal y un detonante de un virus, que ya sea COVID, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, ¿vale? Te lo puede detonar. Lo que pasa es que es verdad que el COVID, conocemos poco de él y es muy prooxidante este virus. ¿Vale? eh, vale, pues de hecho, casi que podríamos pasar ya a las causas, ya que hemos sacado el tema. Y además, teniendo en cuenta que el lema de Aristea es que no hay que tratar tan solo los síntomas, sino que tenemos que tratar la causa. Por eso creo que es importante que hablemos de todas las posibles causas, porque además el tratamiento que vamos a poner, aparte de la sintomatología, el tratamiento hay que ponerlo acorde a la causa que se tenga. Por eso, ¿qué tal si comenzamos a hablar por la hipótesis de... Vale, pues de todas las bueno, te iba a cosas, hablar... ¿no? que puede desencadenarlo, pues, vale, al final una hiperreactividad del sistema nervioso central que puede ser provocada o va a ser provocada por influencia genética, ¿vale? Que ya hablaremos de todos los genes que se sobreexpresan o tienen una déficit de expresión. El estrés oxidativo,
la síntesis, que es la que vamos a hablar ahora, ¿vale? La síntesis de óxido nítrico. Las rutas detox hepáticas también, tanto la fase 1 como la fase 2, ¿vale? La C450 o la fase 2, que es la acetilación, sulfatación, glucurización, toda esa. La fase 3 también muy importante, porque si tú tienes una fase 1, una fase 2 que funciona un poco desregulada, pero encima la fase 3, que la fase 3 es la excreción, si no excretas bien todos esos tóxicos que han sido ya neutralizados, se vuelven otra vez a circulación sanguínea y son más activos todavía, son más proinflamatorios. Eso le pasa, por ejemplo, como los estrógenos, ¿vale? Que ya me parece que Maika, lo comentó en el ácido crónico, ¿no? Que se ve por las bacterias, que ya lo explicaste en el pasado, Sí, en el live. además hablé de esas, pero hay muchas otras razones por la microbiota. Aparte que se tiene un patrón típico, quizás cuando hablemos del óxido nítrico podemos hablar de la relación con el glutamato. Y aquí podemos hablar de las bacterias productoras de glutamato. A ver, es un pedazo de melón que no lo voy a abrir ahora mismo, ¿vale? Si no lo dejamos para el siguiente, para la relación de la microbiota. En los test podemos ver, cuando vemos los test microbiota, sí se ve muy alterado el estroboloma, ¿vale? Que son las bacterias que producen, vamos a hablarlo de forma fácil, que deshacen el trabajo que ha hecho el hígado y lo vuelve a circulación sanguínea, ¿vale? De forma muy simplificada. Eso, bueno, pues hay unas ciertas bacterias que provocan eso. Y sí que se ve bastante en personas con SQM, siempre lo veo muy alto. Bueno, también el sistema inmunitario, al final aumenta mucho la interleuquina inflamatoria. La interleuquina que son pues como son mensajes, los mensajes que dan el sistema inmunitario. Tú puedes dar un mensaje de tolerancia diciendo esto no hay problema, déjalo pasar, o puede ser un mensaje de hiperreactividad a cualquier sustancia. Entonces, pues se tiene muy aumentada la interleuquina proinflamatoria que provocan al final esos mensajes para que el sistema inmunitario se exacerba y produce inflamación. Disfunción también del sistema límbico, ahí entra también cuando hay problema también olfativo, que se estimula, hiperreactivo, y el sistema, lo que he dicho antes, ¿no? El sistema central hiperreactivado, ¿vale? Que cualquier estímulo pues lo lleva a su máxima expresión. Bueno, pues todos estos factores al final expresan respuestas fisiopatológicas, ¿vale? Del sistema nervioso central. Y que produce al final pues, una alteración de la percepción multisensorial y de la conducta. Es lo que provoca todas estas causas que he nombrado. Y bueno, igual lo mismo digo, no son todas las que no están todas presentes, menos mal, pero hay que ir viendo y hacer una anamnesis muy exhaustiva para poder ver cuáles son las causas que le va a provocar o que le está provocando esa sensación, esa sensibilidad química múltiple. Exactamente, porque no tiene que ser la misma en cada persona. De aquí es fundamental el tratamiento realmente adaptado, basándose en la causa, sobre todo, y aparte de la sintomatología que nos puede poner en la pista. Pero vamos a hablar porque uno de nuestros tratamientos... ¿Sí? No iba a decir, o buscar también, como hay que empezar a tratar con algo, buscar la que más sintomatología le dé, ¿vale? Si vemos el cansancio, vemos que afecta al sistema límbico, a ver qué sistema es que más ha afectado, y paso a paso, esto es largo, y tratando poco a poco. Claro, ahora que he hecho cansancio, una de las que además lo tiene esto común con el síndrome de fatiga crónica, una de las principales cosas que tratamos, y más cuando no sabemos la causa, intentamos dar muchos antioxidantes, porque muchas veces el cansancio viene de esta especie reactiva de oxígeno que dañan la mitocondria. La mitocondria es la parte de las células que produce energía, y si está fallando, claro que no va a haber energía. Hay muchos otros problemas. Pero esto es una de las causas, entonces damos suplementos específicos, pero antes de hablar de por qué damos estos suplementos para el peroxinitrito, específicamente que es el malo de la película, sobre todo aunque hablamos del óxido nítrico, me gustaría que hablara de esta hipótesis del estrés oxidativo, porque es una de las hipótesis más afectadas por la comunidad científica,
como he comentado, se conoce como el ciclo del óxido nítrico y perosinitrito, ¿vale? De aquí en adelante lo podemos llamar se conoce por su nomenclatura, sus símbolos químicos es no barra uno, que además tiene una pronunciación que coincide de cómo se siente, cómo estos pacientes sufren de estas enfermedades, porque le da ganas de gritar no o no. Y para amenizar un poco, lo siento, pero no puedo evitar poner esta canción. Cuando leí la nomenclatura química, realmente se escribe NO, no o no, igual que esta canción. Desde que leí el artículo del doctor Martín Paul sobre esta teoría, se me vino a la cabeza esta canción y ahora creo que voy a hacer que por mi culpa se meta todo en el sentido. Bueno, continúo. La relacionen ya, cada vez que lo escuchen. Ya voy a acordar, cuando habléis de los estrés oxidativos, los culpables son estos, el no o no. Bueno, como he comentado, esta teoría fue postulada por el doctor Martín Paul. Básicamente concluye que debido al ciclo no o no, se producen muchas sustancias antioxidantes que dañan a los tejidos y por eso se producen tantos síntomas, como los que también se manifiestan en la fibromialgia y en el síndrome de fatiga crónica. Y que, por tanto, si se toman suplementos antioxidantes, se puede tratar esta excesiva oxidación dañina. Manuel, ¿puede hablarnos un poco más de este ciclo para que se pueda entender mejor, porque es bastante complicado? Bueno, eso es complicado. Voy a intentar esquematizarlo y resumirlo, ¿vale? También me he hecho un esquema para explicarlo bien, porque si no me puedo ir de un lado a otro y no entenderse, ¿vale? Ya te pedí, he visto un esquema, me ha encantado, es buenísimo. De esto tienes que hacer un artículo, lo subiremos a la página web, El porque con esquema el que ha hecho. diagrama que ha hecho se entiende muy clarito. Bueno, al final nosotros tenemos una exposición a químicos, ¿vale? Esa exposición a químicos aumenta el neurotransmisor que es el glutamato, ¿vale? El glutamato es el que se une, por eso también hay que tener mucho cuidado cuando se toma potenciadores de sabor del glutamato, ¿vale? Que también pues, se va a unir a los receptores, que son el MNDA, ¿vale? Que es ácido N-metil de aspartico, y hay no sé si habéis escuchado, que es el síndrome del restaurante chino, porque los chinos utilizan mucho, la comunidad china utiliza mucho glutamato. Entonces, hay gente que sale con dolor de cabeza, ¿vale? Por lo que son sensibles. Vale, pues ese glutamato, que es uno de los receptores, estimula a estos receptores, pero lo estimula de una forma mucho más ampliada que una persona que no tenga este problema de SQM, ¿vale? ¿Y esto qué hace? Hace un aumento de producción de óxido nítrico. Y el óxido nítrico, ¿vale? Se forma el perosinitrito, ¿vale? Este aumento de óxido nítrico hace que se forme mucho perosinitrito, que es un metabolito que es muy, muy prooxidante, oxida mucho. Por eso lo de la coenzima Q10, que a mucha gente lo me dice, yo no noto nada, ¿vale? Igual no notas nada, pero seguro que te está retrasando, que vaya más y no se nota nada cuando se toma, porque esto es que no es un medicamento, esto se nota a los 2, a los 3, a los 4 meses a larga, ¿vale? La respuesta beneficiosa que tiene no es inmediata. Bueno, pues el perosinitrito, que es muy prooxidante, ¿qué es lo que no origina? Bueno, pues no origina tres cosas, ¿vale? Una, que reduce la producción de ATP, la adenosín trifosfato, que es la energía celular, ¿vale? O sea, reduce la energía de la célula y eso hace ahora que los receptores que he dicho antes, encima sean más sensibles. Por lo tanto, con menos glutamato producen todavía más óxido nítrico. O sea, que se retroalimenta por ahí. Y también, claro, como es un metabolito muy oxidante que me está produciendo un aumento de estrés oxidativo en todas las células y provoca interleuquina proinflamatoria. Pero además tiene otra vía, ¿vale? Que la formación de esta de perosinitrito aumenta la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, si hay disbiosis, todas esas toxinas pueden pasar al cerebro, pueden pasar a cruzar la barrera hematoencefálica e inflama también.
y bueno, toda esa inflamación que me va a provocar una mayor sensibilidad a los estímulos, ¿vale? No sé si se ha quedado claro, porque todavía hay otra, hemos dicho exposición química, pero tenemos luego otros dos agentes que también causan bastante daño, ¿vale? Que son los pesticidas y los disolventes. Los pesticidas y los disolventes directamente, ellos lo que hacen es aumentar la producción de óxido nítrico. O sea que la exposición a químico me aumenta, como he dicho, el glutamato se va a los receptores MNDA, lo estimula, produce óxido nítrico. ¿El problema cuál es? Es peroxinitrito, ¿vale? Y el peroxinitrito pues ya me hace las tres funciones que he dicho. Más ATP, más energía, o sea, reducción de la energía celular, todavía más sensible los receptores. Aumenta la oxidación, aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y más sensible al final también, ¿vale? A todos los estímulos. Bueno, también hay otra cosa que es la exposición a los pesticidas, ¿vale? Los organofosforados y los carbonatados estimula, aumenta también las IgE y ahí entra también ya la histamina, ¿vale? Porque aumenta, bueno, que son las IgE, la hemoglobina E específica, ¿vale? A ciertos componentes, son como agujas que me pinchan o los mastocitos, los basófilos, ¿vale? Me lo pinchan y liberan la histamina. Entonces, son personas que son más propensas también a tener alergias. Cuando se tiene histamina hay mucho, bueno, histaminosis, dolor de cabeza, te puede provocarte también picor en la piel, tinnitus, inflamación, porque al final la histamina es como cuando es una inflamación que hace cuando te inflama una parte del cuerpo se aumenta de líquido, ¿no? Reducción de líquido, porque, bueno, el vasodilatado. Pues entonces, si tienes mucha liberación de histamina, te hinchas. Entonces, mucha gente que se nota que cuando tiene una liberación de histamina exacerbada, pues no se nota mucho más hinchada y al final por esa inflamación que se tiene. Bueno, y la exposición a estos pesticidas, eso es otra, ¿vale? Otra ruta que inhibe una enzima que es la acetilconisterasa, ¿vale? Y provoca la acumulación de acetilcolina. Y esto provoca también alteraciones sensoriales del comportamiento. O sea que la vía también de los pesticidas y los organofosforados y carbonatados también me provoca eso. Ahí se vio también en la guerra del Golfo, que se usaban muchos pesticidas, bueno, igual que en la de Vietnam, ¿vale? Que había gente con más, o soldados con más ataques postraumáticos que otros. Y era porque tenían inhibida esta enzima, ¿vale? Y la inhibición de esta enzima producía que tuviesen, bueno, pues más choques postraumáticos de lo ocurrido, lo que había vivido, que otras personas, ¿vale? De No sé si hecho, también el se ha doctor quedado Paul claro. ya consideró meter al estrés postraumático, en el caso específico de los que lucharon en Vietnam, dentro de los problemas derivados del ciclo no o no. Es que tiene ahí una misma base. Y ya que ha nombrado lo de la alergia, recientemente me leí un artículo en el que se vio que las personas con SQM tienen mucho más riesgo de tener alergia. Que estamos hablando de alergias mediadas por IgE, pero es que independientemente de esto, tienen mucho más problemas de intolerancia a la histamina, es decir, no mediada por IgE. Pero bueno, como vamos a hablar más de los químicos alimentarios que toleran menos estos pacientes, la próxima, si acaso razones encima de lo que has comentado problemas con la acetilcolina, que es otra cosa que también puede estar midiendo las bacterias porque lo producen, igual que el glutamato que está midiendo. Pero bueno, esto también lo dejaremos para la siguiente, porque son ya las 7:30, pero por lo menos quiero hablar, porque al final la parte del tratamiento es lo que le interesa a la mayoría de la gente. Entonces, ya que hemos hablado como causa este aumento del estrés oxidativo, ¿puedes comentarnos algunos de los suplementos que utilizamos en Aristea específicamente para eliminar el peroxinitrito? Eso es, ¿vale? Para el peroxinitrito, bueno, pues podemos utilizar la B12, pero en la forma de la hidroxicobalamina, ¿vale? Que es la forma que elimina más el estrés oxidativo, los radicales.
y da la que potencia, la vía de la potencia la energía mitocondrial. Luego tenemos también la melatonina, porque potencia también la enzima SOP, ¿vale? La superóxido dismutasa, también potencia esa enzima, que es una enzima que elimina muchos radicales libres, muy antioxidante. También tenemos la coenzima Q10, como hemos dicho, también que da mucha salud mitocondrial, a esa mitocondria, que es la caldera de la célula, que es la que da energía. Y luego tenemos también el glutatión, ¿vale? Que está compuesto por 3 aminoácidos, el glutamato, cisteína y glicina, que el glutamato lo tenemos sin problema, la glicina y la cisteína es más limitante, por eso se da muchas veces el NAC, la N-acetilcisteína, para potenciar, un potenciador de la producción de glutamato. El problema es que, bueno, la cisteína es un aminoácido sulfurado y gente que tenga al final una división de sulfuro, pues toma un poquito de NAC y le sienta fatal. Se puede dar se absorbe muy mal el glutatión, pero el glutatión liposomado sí se absorbe bien, ¿vale? Se ha visto que los niveles de glutatión suben porque se absorbe la molécula entera, no se disocia. Porque al final cuando tomamos una proteína lo que hacemos es disociar todos los aminoácidos y ahora el cuerpo hace lo que quiere con esos aminoácidos. Pero si te tomas el glutatión liposomado, ¿vale? Se absorbe la molécula completa, los 3 aminoácidos que he dicho, glicina, cisteína y la glutamina, ¿vale? Y el glutamato, y a su vez esa molécula entera sí que hace ya, nos potencia nuestro antioxidante más potente, ¿vale? Que es la ruta de glutatión, que es un antioxidante muy potente a nivel extrahepático, sobre todo, ¿vale? Y aquí hay que tener cuidado porque esto sí se puede dar y suele dar poca respuesta adversa, ¿vale? Poco efecto secundario cuando se dan estos suplementos. El problema es si se dan suplementos como el resveratrol, la antocianidina, el ácido elágico, ¿vale? Porque esos sí son venenos a muy baja dosis, pero que si tenemos la gente que tiene un mal detox le sienta fatal. No sé si alguien ha podido tomar un poquito de sulforafano, de semilla de uva, de resveratrol, y lo toma y dice, pues a mí esto me da dolor de cabeza, me ha provocado otra vez la reacción, ¿vale? Y eso es porque un veneno conocido por el cuerpo, que el cuerpo sí es capaz porque lo que hace es, efectos Messi, activarnos en la fase hepática. Tú das un poquito de veneno, pues no activa. Pero como la tengas muy comprometida la fase hepática, tú le das un poquito de veneno y no te activa nada. Al revés, te intoxica. Y por eso hay que tener mucho cuidado de tomar toda esa, lo que son los antioxidantes en forma de fitoquímicos. Además, aquí te voy a hacer un inciso porque en un estudio sobre SQM se vio que precisamente era más frecuente que los pacientes con SQM tuvieran más activada la fase 1 que la 2. Entonces, lo que pasa, si la fase 1, que es la que prepara al xenobiótico, es decir, a la sustancia de la que nos queremos deshacer para que sea hidrofílica, para que se pueda eliminar, va muy rápida, y la fase 2 va muy lenta, y encima tú estás dando suplementos que la aceleran más, va a haber metabolitos intermediarios que son mucho más tóxicos que los iniciales. Y aquí es agravar un problema que ya se tiene de base. ¿Qué habría que hacer? Al contrario, dar cosas para desacelerar, para enlentecer la fase 1, y lo que hay que potenciar siempre es la fase 2 de detoxificación hepática. Aquí han hecho una pregunta en NAC. ¿Puedes repetir para qué es? Bueno, NAC te sonará la N-acetilcisteína del fluimocil, por ejemplo. Pero bueno, comentaba que era un precursor de glutatión. Se da para muchas otras cosas, no sé si nos podemos ahora entretener, pero es uno de los mejores suplementos que hay. Pero como comentaba Manuel, si tienen sobrecrecimiento de bacterias, productoras de sulfuro de hidrógeno, posiblemente no te va a sentar bien. Yo creo que ya son las 1:40, creo que tenemos que acabarlo. Bueno, no sé si has comentado uno de los más importantes que utilizamos, la esperidina. ¿La has llegado a comentar? No, es otro antioxidante también muy Bueno, aquí hay potente. tantos que estamos dando prioridad a los que más utilizamos. Sí, sí, también se encuentra en los cítricos.
¿vale? Bueno, esto comentar, a ver, esto no tiene por qué ser siempre como suplemento. Aquí lo ideal es que toméis más cítricos. La esperidina en concreto está en la piel, sobre todo en la parte blanca de los cítricos. Como una naranja, pues sé que está amargo, no está muy bueno, pero la parte esa blanca de la piel es la que lo Lo blanco es la concentra. pectina. ¿Qué? Lo blanco es la pectina, que lo blanco es pectina, que también es una Exactamente, fibra tiene muy la ventaja, tiene sanitaria, eso, tiene como luego la la fibra. listamina, tiene muchos otros flavonoides. Y aparte de las ventajas que tiene, incluso como antimicrobiano, es uno de los mejores antioxidantes. Es que además hay un estudio de la esperidina específicamente cómo eliminaba el peroxinitrito. Por eso es uno de los que es más bueno y se puede tomar con la alimentación. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay muchos que pueden tener síndrome de activación mastocitaria, que aunque estos cítricos de por sí no tengan histamina, hacen de activadores, de estimuladores de la liberación endógena de histamina. Y aquí ya tenemos un problema. Entonces, aunque lo suyo es que tomen más cítricos, cuidado porque precisamente se suelen tolerar menos. Entonces, cuando ya tenemos que recurrir muchas veces a los Sí, suplementos. el próximo día podemos hablar de la ruta hepática que ha comentado, la fase 1, la fase 2, ¿vale? Se puede hablar de eso, de la disfunción también del sistema límbico, que es interesante, y de la dieta también, ¿vale? Que, Como bueno, de la que para dieta eso es somos fundamental nutricionistas. que lo hablemos nosotros porque Eso forma es. parte de cualquier tratamiento y de cualquier patología. Nuestra prioridad es tratar con la alimentación. Y ya solo si no se puede, pues recurrimos a los suplementos naturales siempre que no tengamos una alternativa con la alimentación o que no sea suficiente. Bueno, pues creo que por hoy ya lo vamos a tener que dejar. Muchísimas gracias, Manuel, a todos los que nos habéis escuchado. Sí. Recordad que en 2 semanas continuaremos este live. Como al final hablamos de más, no sé si haremos un segundo o un tercero y los siguientes ya serán sobre fibromialgia y síndrome de fatiga crónica y el siguiente endometriosis. Que había hecho preguntas que he visto, ¿vale? Lo que pasa, Sí, bueno, pues sí, como, no, pero yo es que el live también es corto porque tenía un problema hoy también. Aparte de que tampoco sabemos que si se alarga mucho la gente que se come, al final se desconecta. Entonces, efectivamente. por eso las consultas nuestras también de SQM las dividimos, ¿eh? Dividimos en 2 o 3 partes, la que quiera la paciente. A mí cuando me dice que estoy cansada, me digo, bueno, pues lo dejamos y ya volvemos Claro. a retomarlo más adelante. Y, y no sé qué, a qué venir, ya me he perdido al decir Había esto. algunas preguntas que has visto. Ah, la pregunta, vale, Mira, que conté. preguntas sobre el NAD. Eso es, Bueno, la apuntamos, ¿vale? Y se contesta también en el próximo live, o la podéis dejar escrita si queréis, ¿no? el problema es que no se guardan, pero vamos a hacer una cosa. Como yo ya voy a subir este live, porque el problema es que este chat se pierde. ¿Qué os parece que las preguntas que no hayamos respondido las escribí como comentario de este live y podemos incluso comenzar respondiendo estas preguntas y ya seguimos con el tema? ¿Vale? Entonces, Vale, eso, por ejemplo, es que veo perfecto. una, Maricar me está preguntando algo muy interesante sobre el NAD. Quiero hablar de la experiencia con ese, el NAD reducido. Esa es interesante. No sé, estoy viendo otras que me interesa. Pues si me importa preguntarlo como comentario ahora cuando lo comparta. También podéis comentar cuando queráis. Todos estos vídeos luego los subimos al canal de YouTube. Si os surge alguna duda en alguno de los vídeos de YouTube, escribidla que luego nosotros también respondemos ahí a las dudas en los comentarios de los vídeos del canal de YouTube. Bueno, me despido otra vez, que quería cortarle y con mi despido al final esto se eternaliza. Bueno, muchas gracias a todos. Venga, un saludo, muchas gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego.